El multimillonario era frío y distante, hasta que su ex le envió accidentalmente una foto sosteniendo a un bebé en el hospital. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estáis viendo y cuando termine la historia, no olvidéis puntuarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, sentaos y disfrutad de cada detalle. Jules Moreau apoyó la espalda contra la puerta de caoba del despacho de esquina de Grayson, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba estabilizar su respiración. A través de los ventanales de suelo a techo, el horizonte de Manhattan brillaba como diamantes esparcidos contra el cielo nocturno, pero ella no podía concentrarse en la belleza, no cuando se le estaba rompiendo el corazón. «¿Entonces, eso es todo?», susurró, con la voz apenas audible sobre el zumbido del aire acondicionado. «¿4 años y ni siquiera vas a considerarlo?». Grayson Ale estaba de espaldas a ella, con su 1,88 m perfectamente enfundado en un traje gris marengo que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, sin un mechón fuera de lugar, y sus anchos hombros permanecían rígidos mientras contemplaba su imperio ahí abajo. Cuando finalmente se giró, sus ojos gris acero no mostraron calidez alguna. «Jules, ya hemos tenido esta conversación», su voz era mesurada, clínica. «Te dije desde el principio lo que quería, lo que podía ofrecer». Ella se apartó de la puerta, dando un paso hacia él. Su cabello cobrizo captó la luz de la lámpara del escritorio, a pesar del dolor grabado en sus delicados rasgos, estaba preciosa. Incluso ahora, incluso mientras ella se marchaba, Grayson sintió ese tirón familiar en el pecho que había aprendido a ignorar. «Lo que podías ofrecer», repitió ella, sacudiendo la cabeza. «Como si el amor fuera una transacción comercial, ¿no?». Él se acercó a su escritorio, enderezando unos papeles que ya estaban perfectamente alineados. 2 personas, objetivos compatibles, beneficio mutuo. Trabajamos bien juntos, Jules. Lo hemos hecho durante 4 años. No quiero trabajar bien con alguien, Grayson. Quiero construir una vida real. Sus ojos verdes llameaban de frustración. Quiero tortitas los domingos por la mañana y zapatitos en la entrada y el caos. La palabra cortó el aire como una cuchilla. ¿Quieres el caos? Jules se rió, pero no había humor en ello. ¿Es eso lo que crees que es el amor? ¿Caos? Creo que el amor es como la gente llama a la incapacidad de controlar sus impulsos. Él se ajustó los gemelos, un hábito nervioso que ella había aprendido a reconocer con los años. Levanté a Leviotechnologies desde la nada, Jules. Tengo 12.000 empleados que dependen de mí. No puedo permitirme distracciones. Distracciones. Saboreó la palabra como si fuera veneno. ¿Eso es lo que soy para ti? Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Duda. Quizás incluso dolor. Pero desapareció tan rápido que ella podría habérselo imaginado. Eres lo mejor que hay en mi vida, dijo él en voz baja. Pero quieres más de lo que puedo dar. Significo más de lo que estás dispuesto a dar. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de amor y una incompatibilidad creciente. Jules sabía que este día llegaría. Había sentido cómo la distancia se hacía más grande con cada conversación sobre el futuro. Cada cuidadosa evasiva cuando ella mencionaba hijos, o el matrimonio, o cualquier cosa que se pareciera a la familia tradicional con la que había soñado desde que era una niña. No puedo seguir fingiendo que lo que tenemos es suficiente, susurró, con la voz quebrándose ligeramente. No puedo seguir esperando a que cambies de opinión. No lo haré. Su honestidad fue brutal y definitiva. Jules asintió, parpadeando para contener las lágrimas. Sabía que él no le mentiría ni siquiera ahora, incluso cuando una mentira podría haber sido más amable. Caminó hacia su escritorio y dejó la llave de su ático, colocándola suavemente sobre la superficie pulida. Luego se quitó la delicada pulsera de plata que él le había regalado la Navidad pasada, la que tenía el símbolo del infinito y que había hecho que su corazón se acelerara con las posibilidades. Te quiero, Grayson, dijo con la mano en el pomo de la puerta. Siempre te querré. Pero quererte nunca iba a ser suficiente para ninguno de los dos. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejando a Grayson solo con las luces de la ciudad y el eco de sus palabras.
Se quedó perfectamente inmóvil durante un largo momento y luego cogió la pulsera que ella había dejado atrás. Fuera de su despacho, Jules pulsó el botón del ascensor con un dedo tembloroso, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Ella aún no lo sabía, pero en 8 meses, una sola fotografía lo cambiaría todo entre ellos. Lo que tampoco sabía era que, 3 semanas después, descubriría que llevaba en su vientre al hijo de Grayson Ale. ¿Qué haríais vosotros si tuvierais que elegir entre el amor de vuestra vida y vuestros sueños de tener una familia? 8 meses parecieron toda una vida y un abrir y cerrar de ojos, todo a la vez. Jules se removió incómoda en la cama del hospital, con el cuerpo exhausto pero el corazón más lleno de lo que jamás hubiera imaginado. La habitación privada en el monte Sinaí estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los monitores y los delicados sonidos de su hijo de 3 meses durmiendo en sus brazos. Esre Ale Moreau. Le había puesto el apellido de Grayson, aunque nunca le había dicho por qué. Quizás era esperanza. Quizás era culpa. Quizás era un amor que se negaba a morir. Incluso después de todo este tiempo. El bebé se movió ligeramente, con su puño diminuto desenroscándose contra la bata de hospital de ella. Jules no pudo evitar sonreír a través de su agotamiento. Esos ojos, cuando se abrieron, eran inconfundiblemente los de Grayson. El mismo gris intenso que la había cautivado años atrás, ahora reflejado en esta carita perfecta. Su móvil vibró en la mesita de noche, un mensaje de su hermana Natalie pidiendo novedades sobre la última revisión de este. Jules lo cogió con cuidado, tratando de no molestar al bebé dormido. Mientras se desplazaba por sus contactos, su pulgar rozó accidentalmente un nombre que no había visto en meses. Grayson Ale. Había guardado su número, aunque no sabría decir por qué. Alguna necesidad masoquista de recordar lo que había perdido, tal vez. Sin pensarlo, abrió la cámara y sacó una foto. Ese parecía tan tranquilo en sus brazos, su pelo oscuro, el pelo de Grayson, captaba la luz de la tarde que entraba por la ventana del hospital. Ella parecía cansada, pero radiante, con la suave sonrisa de una mujer completamente enamorada de su hijo. Antes de que pudiera detenerse, escribió un pie de foto. Mi pequeño milagro. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Por un instante, imaginó qué pasaría si la enviaba. ¿Le importaría? ¿Respondería siquiera? ¿O lo vería como el caos que siempre había afirmado despreciar? Jules cerró los ojos, recordando su última conversación, el dolor de marcharse, los meses de silencio, la prueba de embarazo positiva que había mirado sola en su baño, sabiendo que llamarlo solo confirmaría lo que él ya había dejado claro. Él no quería esta vida. Ella lo había intentado una vez, al principio, una sola llamada que había ido directa al buzón de voz. Había colgado sin dejar mensaje, con el orgullo herido por el recordatorio de que probablemente él había bloqueado su número. Su dedo se movió antes de que su mente pudiera reaccionar. La foto se envió con un suave silbido. El estómago de Jules dio un vuelco inmediato. No, 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 susurró, tocando frenéticamente la pantalla. El mensaje aparecía como entregado, pero lo borró rápidamente de su lado, esperando contra toda esperanza que él no lo viera a tiempo. Pero al otro lado del Atlántico, en su oficina de Londres, el móvil de Grayson ya se había iluminado con su nombre. Mientras tanto, Jules apretó a Esre más cerca de su pecho, con el corazón acelerado. El doctor Martínez le había advertido sobre la volatilidad emocional que podía seguir al parto, especialmente al afrontarlo sola. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como si acabara de abrir una puerta que había trabajado muy duro para mantener cerrada. Está bien, cariño, le susurró a Esre, aunque no estaba segura de si lo consolaba a él o a sí misma. Mamá acaba de cometer un error muy, muy grande. Su móvil permaneció en silencio. Ninguna respuesta. Ningún acuse de recibo. Quizás no lo había visto. Quizás su número había cambiado. Quizás estaba en una reunión y nunca sabría que ella había intentado contactar. Pero en el fondo, Jules sabía que no era así. Grayson Ale se daba cuenta de todo. Controlaba todo. Y ahora, hubiera querido o no, acababa de hacer añicos 8 meses de distancia cuidadosamente mantenida.
Esre abrió los ojos entonces, esos sorprendentes ojos grises que eran el legado de su padre, y la miró con el tipo de confianza que podría romperle el corazón a una persona. Jules sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas, no de tristeza esta vez, sino por el peso abrumador de amar a alguien tan completamente mientras sabía que su padre podría no sentir nunca lo mismo. A 5.000 kilómetros de distancia, Grayson le miraba la pantalla de su móvil, tratando de convencerse de que lo que acababa de ver no era real. Pero la imagen estaba grabada en su memoria ahora. Jules, hermosa y resplandeciente, sosteniendo a un bebé que le resultaba inquietantemente familiar. Su asistente llamó a la puerta de su despacho, pero él no la oyó. Lo único en lo que podía pensar era en llegar a Nueva York. El ascensor del Hospital Monte Sinaí se movía con una lentitud insoportable mientras Grayson veía subir los números de las plantas. 7ª planta. 8ª. 9ª. Cada pitido se sentía como una cuenta atrás hacia algo para lo que no estaba preparado, pero que no podía evitar. Había salido de Londres hacía 6 horas sin decir una sola palabra a su junta directiva. Su asistente había cancelado 3 reuniones internacionales, una conferencia con inversores y una cena con el comité asesor del primer ministro. Grayson no abandonaba su agenda. Jamás. Pero aquí estaba, de pie en el ascensor de un hospital a las 2 de la tarde, todavía con el mismo traje de Tom Ford que se había puesto esa mañana en su ático de Mayfair. Su apariencia, habitualmente perfecta, mostraba signos de tensión. La corbata ligeramente aflojada. El pelo despeinado de haberse pasado las manos por él durante el vuelo. Las puertas del ascensor se abrieron en la 10ª planta y Grayson salió al pasillo estéril. El olor a antiséptico y el sonido de monitores lejanos llenaron sus sentidos. Siempre había odiado los hospitales. Representaban la única cosa que no podía controlar, la fragilidad humana. Encontró el número de su habitación con bastante facilidad. Habitación 1047. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo verla sentada en la cama, y se le cortó la respiración. Jules parecía diferente. Llevaba el pelo cobrizo recogido en un moño desordenado y no llevaba maquillaje. Pero había algo luminoso en ella. Algo que él nunca había visto antes. Estaba mirando algo en sus brazos, con el rostro suavizado por una expresión que él no podía nombrar del todo. Amor. Eso es lo que era. Amor puro y sin complicaciones. Grayson levantó la mano para llamar, luego vaciló. En todos sus años de negociaciones corporativas y adquisiciones hostiles, nunca se había sentido tan inseguro. Tan asustado. Llamó suavemente. La cabeza de Jules se levantó de golpe y sus ojos se abrieron con asombro. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella ajustó con cuidado lo que sea que estuviera sosteniendo y gritó. Adelante. Grayson empujó la puerta y entró. Lo primero que notó fue lo pequeña que parecía la habitación con los dos dentro. Lo segundo que notó fue el bebé. Su hijo. El niño estaba despierto, mirando a Jules con esos inconfundibles ojos grises que Grayson veía en el espejo cada mañana. Pelo oscuro, mandíbula fuerte incluso a los 3 meses, y una alerta que parecía casi sobrenatural. Hola, Jules. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Grayson. Ella apretó al bebé contra su pecho, protectora y cautelosa. ¿Qué haces aquí? Vi la foto. Se quedó cerca de la puerta, temeroso de que si se acercaba más, podría hacer algo imprudente. Como intentar coger al niño. Como derrumbarse por completo. Aunque la borraste. Las mejillas de Jules se tiñeron de rosa. Fue un error. No quería enviarla. ¿Lo fue? Dio un paso más cerca, sin apartar los ojos de la cara del bebé. ¿Fue un error? ¿O alguna parte de ti quería que lo supiera? Ella guardó silencio durante un largo momento y él pudo ver su lucha interna reflejada en sus facciones. Finalmente, lo miró con esos ojos verdes que habían atormentado sus sueños durante 8 meses. Su nombre es Esre, dijo en voz baja. Esre Alemoreau. Tiene 3 meses. Las palabras le golpearon como un impacto físico. Le has puesto mi apellido. Es tu hijo. Grayson se acercó a la cama y pudo ver cómo Jules se tensaba ligeramente. ¿Cuándo lo supiste?
3 semanas después de irme de tu despacho. Su voz era apenas un susurro. Me hice 6 pruebas de embarazo. Pensé que tal vez el estrés de nuestra ruptura me estaba poniendo enferma, pero... ¿Por qué no me lo dijiste? Jules se rió, pero sin humor. Lo intenté una vez. Tu teléfono fue directo al buzón de voz. Me di cuenta de que probablemente habías bloqueado mi número después de que me fuera esa noche. El mensaje fue bastante claro, Grayson. No querías el caos de una familia, ¿recuerdas? Él se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella reconoció de sus años juntos. Nunca bloqueé tu número. ¿Entonces por qué? Cambié de móvil. Número nuevo, todo nuevo. Pensé que sería más fácil así. Se calló, dándose cuenta de las implicaciones de sus actos. Dios, Jules, intentaste localizarme. Una vez, dijo ella con firmeza. Lo intenté una vez y cuando no pude contactar, decidí que tenías razón. No querías esta vida, y no iba a suplicarte que fueras padre. Esle hizo un pequeño sonido, atrayendo la atención de ambos. Estaba mirando directamente a Grayson ahora, esos ojos grises estudiándolo con una intensidad que oprimió el pecho de Grayson. ¿Puede? La voz de Grayson se quebró ligeramente. ¿Puedo cogerlo en brazos? Jules dudó tanto tiempo que Grayson pensó que se negaría. Luego, lentamente, se incorporó en la cama. Sujétale la cabeza, susurró mientras transfería con cuidado al bebé a los brazos de Grayson. En el momento en que ese se acomodó contra su pecho, algo fundamental cambió dentro de Grayson Ale. Este pequeño ser humano, que apenas pesaba 5,5 kilos, acababa de derribar su mundo entero y reconstruirlo en un solo instante. Es perfecto, respiró Grayson, mirando la cara de su hijo. Es absolutamente perfecto. Jules los observó juntos y, a pesar de todo, a pesar del dolor y la ira y los 8 meses de silencio, su corazón se abrió un poquito más. Porque Grayson Ale, el hombre que controlaba imperios de miles de millones de dólares y dirigía salas de juntas llenas de gente poderosa, estaba llorando mientras sostenía a su hijo por primera vez. 3 días después, Jules empezaba a pensar que se había imaginado todo el encuentro en el hospital. Grayson se había ido esa noche sin hacer promesas ni exigencias, simplemente besando la frente de Esle y diciéndole que estaría en contacto. ¿Pero qué significaba eso viniendo de un hombre que programaba su vida en incrementos de 5 minutos? Su pequeño piso en Brooklyn se sentía estrecho después de la espaciosa habitación del hospital. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina mientras mecía suavemente a Esle, tratando de calmar su llanto y, al mismo tiempo, intentando hacer café con una sola mano. La maternidad primeriza estaba resultando ser un ejercicio de multitarea que nunca había dominado. Vamos, mi niño dulce, murmuró, presionando sus labios en la coronilla de su cabeza oscura. Mamá necesita cafeína para funcionar. El timbre sonó y Jules se quedó helada. No esperaba a nadie, y la seguridad de su edificio era notoriamente estricta. Miró por la mirilla y su corazón casi se detuvo. Grayson estaba en su pasillo, pareciendo extrañamente fuera de lugar con su abrigo gris marengo de marca y su traje perfectamente cortado. Pero lo que le cortó la respiración no fue su apariencia. Fue lo que llevaba. Un portabebidas de café de alta gama y varias bolsas que parecían sospechosamente venir de Dean y de Luca. Abrió la puerta lentamente, con Esle todavía en brazos. Buenos días, dijo Grayson, con voz cuidadosa y medida. He traído el desayuno. Pensé que podrías estar cansada. Jules lo miró fijamente, completamente sin palabras. Este no era el Grayson que ella conocía. El Grayson con el que había salido habría enviado a un asistente con comida, no se habría presentado personalmente a las 7:30 de la mañana cargando con café gourmet y pasteles. ¿Cómo has pasado la seguridad del edificio? Logró decir finalmente. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. He comprado el edificio. ¿Qué has hecho qué? Ayer por la tarde. Oferta en efectivo. El anterior propietario estaba muy motivado para vender. Se cambió las bolsas de mano. ¿Puedo pasar? Jules se hizo a un lado, todavía aturdida. Cuando él pasó junto a ella en la estrecha entrada, captó su aroma.
Esa combinación familiar de colonia cara y algo únicamente suyo que solía hacerla sentir segura. Grayson dejó las bolsas en la pequeña encimera de su cocina y comenzó a deshacerlas con sorprendente eficiencia. Cruasanes frescos, ensalada de frutas, zumo de naranja ecológico y lo que parecía suficiente café para mantenerla despierta una semana. Grayson, no puedes ir comprando mi edificio así como así, dijo Jules, acomodándose en su pequeño rincón comedor con Esre. Demasiado tarde. Levantó una taza de café humeante preparada exactamente como a ella le gustaba. Extra de crema, sin azúcar. También me he tomado la libertad de ordenar la renovación de todas las zonas comunes. Tus vecinos deberían estar contentos. Ella aceptó el café agradecida, inhalando el rico aroma. Este comportamiento es una locura incluso para ti. ¿Lo es? Se sentó frente a ella en la pequeña mesa, pareciendo absurdamente grande en su delicada silla de comedor. Me he perdido 3 meses de la vida de mi hijo, Jules. No pienso perderme nada más. Algo en su tono la hizo levantar la vista bruscamente. Había una vulnerabilidad allí que rara vez había visto antes, escondida bajo su confianza habitual. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que quiero involucrarme. Quiero aprender a cambiar pañales y preparar biberones y cualquier otra cosa que se suponga que hacen los padres. Hizo una pausa, observando a ese con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Quiero saber cuál es su nana favorita, y si le gusta que lo mezan para dormir o si prefiere el movimiento del columpio. Jules sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Tu imperio? ¿Las reuniones de la Junta y las conferencias internacionales que no pueden esperar? Grayson guardó silencio durante un largo momento. He estado pensando en eso. Antes de que ella pudiera responder, Esre comenzó a quejarse, el precursor de su crisis a gran escala que solía ocurrir a esa hora cada mañana. Jules comenzó inmediatamente la rutina familiar, revisando su pañal, ajustando su posición, haciendo suaves sonidos de chisteo. Ven, déjame intentar. Grayson se levantó y rodeó la mesa. Grayson, no tienes por qué. Por favor. La palabra fue tan tranquila, tan completamente diferente a su tono de mando habitual, que Jules se encontró transfiriendo a ese a los brazos de su padre. Para su asombro, Grayson no parecía aterrorizado ni abrumado. En cambio, acunó a ese contra su pecho y comenzó a caminar lentamente por su pequeña sala de estar, tarareando algo en voz baja. En cuestión de minutos, el bebé se había calmado por completo. ¿Cómo has hecho eso? Preguntó Jules, genuinamente atónita. Puede que haya pasado los últimos 3 días leyendo todos los libros de crianza publicados en la última década, admitió Grayson, todavía meciéndose suavemente con Esre, y contraté a una consultora de enfermería pediátrica para que me enseñara lo básico. ¿Contrataste a una? Por supuesto que lo hiciste. Jules se rió a su pesar. Abordas la paternidad como una adquisición hostil. ¿Hay alguna otra manera? Pero estaba sonriendo mientras lo decía, y Jules sintió algo peligroso revolotear en su pecho. Esta versión más suave de Grayson era más devastadora que su intensidad habitual. Su móvil vibró en la encimera. Un mensaje de su bufete de abogados, preguntando cuándo planeaba volver de la baja por maternidad. La realidad de su situación se estrelló de nuevo contra ella. Era una madre soltera con una hipoteca y préstamos estudiantiles, y que Grayson comprara su edificio no cambiaba el hecho de que todavía necesitaba trabajar. Tengo que volver al trabajo la semana que viene, dijo en voz baja. Grayson levantó la vista de Esre, con expresión inmediatamente seria. ¿Qué necesitas? La pregunta era tan simple, tan directa, y aún así le trajo lágrimas a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado qué necesitaba? Necesito una niñera en la que pueda confiar, y necesito saber que no vas a desaparecer de nuevo. Tomó una respiración temblorosa. Porque si vas a estar en su vida, necesitas estar realmente en ella. No cuando sea conveniente, no entre reuniones de la Junta. Esre no puede ser otro ítem en tu agenda, Grayson. Él estudió su rostro durante un largo momento y luego miró a su hijo, que se había quedado dormido contra su pecho. Entonces supongo que es bueno que haya despejado mi agenda para los próximos 6 meses.
Jules casi deja caer su taza de café. ¿Has hecho qué? 6 meses mínimo. He delegado mis responsabilidades al equipo ejecutivo y he dejado claro que, a menos que el edificio esté literalmente en llamas, no se me debe molestar. Se encontró con sus ojos a través de la pequeña habitación. Tengo algo de tiempo perdido que recuperar. 2 semanas después de su nueva rutina, Jules empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar de verdad. Grayson había estado apareciendo cada mañana con café y quedándose hasta la noche, aprendiendo todo, desde cambiar pañales hasta la forma precisa en que a ese le gustaba que le sacaran los gases. Incluso había descubierto que su hijo prefería la música clásica durante la hora de la comida, algo que Jules nunca había notado. Estaba doblando bodies diminutos en su sofá mientras Grayson estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, intentando montar lo que parecía ser el columpio de bebé más complejo jamás fabricado, cuando sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó Grayson, levantando la vista del manual de instrucciones que había estado estudiando con la intensidad que antes reservaba para los documentos de fusiones. No. Jules frunció el ceño, acomodando a ese en su hamaca antes de dirigirse a la puerta. A través de la mirilla vio a una mujer impactante con el cabello rubio platino recogido en un elegante moño bajo, vistiendo un abrigo de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Jules. Abrió la puerta con cautela. ¿Puedo ayudarte? La sonrisa de la mujer era ensayada y fría. Debes de ser Jules. Soy Victoria Sterling. Creo que tenemos que hablar. Jules sintió que se le caía el alma a los pies. Conocía ese nombre. Victoria Sterling, heredera del imperio hotelero Sterling, había sido fotografiada con Grayson en varios eventos de alto perfil a lo largo de los años. Nunca habían salido oficialmente, pero los tabloides habían especulado sin fin sobre su estrecha amistad. ¿Sobre qué? Sobre Grayson, por supuesto. Los ojos azules de Victoria eran calculadores mientras recorrían los pantalones de yoga y el jersey talla grande de Jules. ¿Puedo pasar? Antes de que Jules pudiera responder, escuchó la voz de Grayson detrás de ella. ¿Victoria? ¿Qué estás haciendo aquí? La sonrisa de Victoria se iluminó considerablemente. Hola, querido. He estado intentando localizarte durante semanas. Tu asistente dijo que te habías tomado una excedencia prolongada, pero no quiso decir por qué. Su mirada se desvió hacia la hamaca del bebé visible en el salón. Ahora lo veo. Grayson se movió para ponerse al lado de Jules, su presencia era a la vez protectora y tensa. Este no es un buen momento. ¿No lo es? Victoria entró en el piso sin invitación, con sus tacones repiqueteando en el suelo de madera. Porque por lo que oigo, has estado jugando a las casitas con tu exnovia y su bebé durante bastante tiempo ya. ¿Su bebé?, corrigió Jules bruscamente, sorprendida por la feroz protección que surgió en su interior. Ese es hijo de Grayson. La risa de Victoria fue como cristal rompiéndose. Por supuesto que lo es, qué conveniente. Se giró hacia Grayson, suavizando su expresión en algo que podría haber pasado por preocupación. Querido, no puedes estar considerando seriamente tirar tu vida por la borda por esto. Cuidado. La voz de Grayson conllevaba una advertencia que Jules reconoció. Era el tono que usaba en las salas de juntas cuando alguien estaba a punto de cometer un error muy costoso. Pero Victoria siguió presionando, aparentemente inmune a sus señales. La junta está haciendo preguntas, Grayson. Tus inversores están nerviosos. No puedes simplemente desaparecer durante meses y esperar que tu imperio se dirija solo. Mi imperio está bien. ¿Lo está? Victoria sacó su móvil y comenzó a desplazarse por lo que parecían informes financieros. El precio de las acciones ha bajado un 12%. El acuerdo de Singapur está estancado. Tus competidores están dando vueltas como tiburones. Lo miró con una preocupación perfectamente cuidada. Eres mejor que esto, Grayson. Has trabajado demasiado duro para dejar que unas complicaciones domésticas lo descarrilen todo. Jules sintió cada palabra como un golpe físico. Complicaciones domésticas. ¿Eso es lo que ella y Esde eran? Victoria. La voz de Grayson era mortalmente tranquila. Veré. Ahora.
No hasta que entres en razón. Victoria se acercó más a él, bajando la voz a un susurro íntimo que aún así se escuchó en el pequeño apartamento. Teníamos planes, ¿recuerdas? La fusión con Sterling Hotels, expandirnos juntos al mercado europeo. Dijiste que querías una socia que entendiera tu mundo. Jules observó este intercambio sintiendo que estaba entrometiéndose en algo privado y doloroso. Porque Victoria no se equivocaba. Ella y Grayson venían del mismo mundo. Hablaban el mismo idioma de márgenes de beneficio, cuotas de mercado y alianzas estratégicas. Ese eligió ese momento para empezar a quejarse, y sus pequeños llantos cortaron la tensión en la habitación. Jules se movió hacia él instintivamente. Pero Grayson llegó primero, recogiéndolo con la facilidad practicada que había desarrollado en las últimas 2 semanas. «Hey, colega», murmuró, con la voz inmediatamente suave. «Está bien». Victoria observó esta interacción con algo que parecía genuina conmoción. ¿De verdad estás encariñado con eso? Él, corrigió Grayson, con tono afilado. Y sí, estoy encariñado con mi hijo. Tu supuesto hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Jules sintió que le ardía la cara de humillación e ira. Pero antes de que pudiera responder, Grayson le había pasado a ese y se había girado para encarar a Victoria con una expresión que podría haber congelado el infierno. Fue. Grayson, solo pienso en lo que es mejor para ti. Fue. Cada palabra fue precisa y definitiva. Y si vuelvo a oírte referirte a mi hijo como supuesto, descubrirás exactamente lo implacable que puedo ser en los negocios. La compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente. Estás cometiendo un error. Esta pequeña fantasía doméstica no durará y, cuando se desmorone, te darás cuenta de lo que has tirado por la borda. Recogió su abrigo y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para mirar atrás a Jules con algo que podría haber sido lástima. Se aburrirá, y ya sabes. Los hombres como Grayson siempre lo hacen. Necesitan iguales intelectuales, ¿no? Hizo un gesto vago hacia el modesto apartamento, esto. La puerta se cerró tras ella con un clic seco, dejando a Jules y a Grayson en el repentino silencio. Ese se había callado en los brazos de Jules, pero ella podía sentir que sus propias manos temblaban ligeramente. Jules. ¿Tienes razón? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sobre el negocio, quiero decir. ¿De verdad estás perdiéndolo todo por nuestra culpa? Grayson se giró hacia ella, con sus ojos grises intensos. ¿Quieres que me vaya? Eso no es lo que he preguntado. Es la única pregunta que importa. Dio un paso más cerca, lo suficiente para que ella pudiera ver el agotamiento que había estado escondiendo tras su confianza. Porque he pasado las últimas 2 semanas aprendiendo lo que significa ser feliz, Jules. Realmente feliz. Y si eso me cuesta cada dólar que he ganado, que así sea. Jules lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier señal de que estuviera diciendo lo que pensaba que ella quería oír. Pero había algo crudo y honesto en su expresión que le oprimió el pecho. Es guapa, dijo Jules en voz baja. Victoria. Y es de tu mundo. Ella no es nada. Grayson extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de ese. Esto lo es todo. Pero mientras Jules lo veía mirar a su hijo con tanta ternura feroz, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Victoria. Los hombres como Grayson siempre se aburren. Y a pesar de todo lo que había cambiado entre ellos, Jules no estaba segura de poder sobrevivir a ser abandonada 2 veces. Jules se despertó con el sonido del llanto de Esre y la comprensión de que Grayson no estaba allí. Durante 3 semanas había estado llegando antes del amanecer con café y quedándose hasta bien pasada la medianoche, aprendiendo los ritmos de las necesidades de su hijo. Pero esta mañana su apartamento se sentía vacío sin su presencia. Miró su móvil mientras sacaba a Esre de la cuna. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Nada. El silencio se extendió durante la mañana y hasta la tarde. Jules se encontró escuchando por si oía su llave en la puerta, buscando su silueta familiar a través de la ventana. Para la noche, la preocupación se había transformado en algo más oscuro. Cuando finalmente apareció a las 8, ella estaba dando el pecho a ese en el sofá,
con su portátil en equilibrio precario sobre el reposabrazos mientras intentaba ponerse al día con los expedientes para su vuelta al trabajo. Lo siento, dijo él inmediatamente, dejando su habitual ofrenda de café. Reunión de emergencia de la Junta. Se alargó más de lo esperado. Jules levantó la vista hacia él, notando la tensión en sus hombros, la forma en que se había aflojado la corbata. Victoria tenía razón, ¿verdad? Sobre el negocio. Grayson se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella ahora reconocía como su señal de cuando estaba abrumado. Es complicado. Descomplícalo para mí. Él se sentó en el borde de la mesa de centro frente a ella. La Junta convocó una sesión de emergencia. Algunos de los principales accionistas amenazan con forzar una moción de censura si no vuelvo a las operaciones a tiempo completo inmediatamente. Jules sintió un vuelco en el estómago. Y les dije que mi familia es lo primero. Se inclinó y acarició suavemente la mejilla de Esre. Es posible que haya usado un lenguaje muy florido para expresar exactamente qué podían hacer con su ultimátum. A pesar de todo, Jules casi sonrió. ¿Cómo de florido? Digamos que mi asistente enviará varias cestas de disculpa mañana. Su expresión se volvió seria de nuevo. Pero Jules, hay algo más. El acuerdo de Singapur. No es solo que esté estancado. Lo hemos perdido. A manos del padre de Victoria, de hecho. Se abalanzó con una oferta mejor mientras yo estaba no disponible. El peso de sus palabras se asentó entre ellos. Jules cambió a ese a su hombro, usando el movimiento para ocultar su expresión. ¿Cuánto has perdido? Suficiente. La voz de Grayson era cuidadosamente neutral. La Junta está entrando en pánico. Los precios de las acciones están cayendo. Nuestros competidores huelen sangre en el agua. Por nuestra culpa, dijo Jules en voz baja. Porque elegiste estar aquí en lugar de allí. Porque elegí ser padre. La simple declaración quedó suspendida en el aire entre ellos. Cargada de implicaciones que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. Jules miró a Esre, que se había quedado dormido contra su hombro, completamente ajeno al hecho de que su existencia estaba provocando el desmoronamiento del imperio de su padre. ¿Y si Victoria tenía razón? Preguntó ella, con la voz apenas un susurro. ¿Y si estás tirando tu vida por la borda? Mi vida está aquí. Grayson se inclinó hacia adelante, su intensidad era palpable incluso en la tenue iluminación de su salón. Mi vida es ver a ese descubrir sus manos y aprender que tiene hipo cuando se ríe, y saber que tarareas desafinando cuando crees que nadie te escucha. Jules sintió que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué pasará cuando la novedad desaparezca y recuerdes lo que estás perdiendo? ¿La novedad? La voz de Grayson conllevaba un filo cortante. ¿Es eso lo que crees que es esto? Creo que eres un hombre que está acostumbrado a tener todo lo que quiere cuando quiere. Y ahora mismo, quieres jugar a ser padre. Pero ¿qué pasará cuando el juego se convierta en responsabilidad real? Cuando ya no sea mono, sino simplemente ¿duro? Grayson se levantó bruscamente, paseando hasta su pequeña ventana que daba a la calle. ¿Crees que no sé lo que es duro? Llevo trabajando jornadas de 18 horas desde que tenía 22 años, Jules. He construido algo de la nada, he luchado por cada éxito que he tenido. ¿Crees que cuidar de mi hijo está de alguna manera más allá de mis capacidades? Creo que nunca has tenido que poner las necesidades de nadie por delante de las tuyas durante más de unas pocas semanas. La voz de Jules era firme, pero le temblaban ligeramente las manos. Y creo que cuando te des cuenta de lo que eso significa en realidad, lo que realmente significa, nos guardarás rencor por ello. Él se giró desde la ventana, con sus ojos grises destellando con algo entre el dolor y la ira. ¿Entonces qué estás diciendo? ¿Que debería simplemente marcharme? ¿Abandonar a mi hijo porque tienes miedo de que pueda hacerlo más tarde de todos modos? Estoy diciendo que tal vez Victoria tenía razón en una cosa. Tal vez somos demasiado diferentes. Tal vez lo que teníamos nunca iba a ser suficiente para salvar la brecha entre tu mundo y el mío. Las palabras salieron más duras de lo que ella había pretendido, pero una vez dichas, no podía retirarlas. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Grayson la miró fijamente durante un largo rato y ella pudo verle procesando sus palabras, archivándolas en esa mente analítica suya. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Es eso lo que piensas de verdad? ¿Que estoy aquí porque estoy aburrido? ¿Que mi hijo es algún tipo de distracción temporal? Ya no sé qué pensar. Jules abrazó a Esle con más fuerza, como si pudiera anclarla contra la tormenta que sentía formarse entre ellos. Todo lo que sé es que hace 3 semanas estabas dispuesto a dejarme marchar para siempre, y ahora estás aquí, afirmando que todo ha cambiado, que la familia es lo primero. Pero la gente no cambia tan drásticamente, Grayson. No de verdad. ¿Ah, no? Se acercó más y ella pudo ver el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Porque estoy bastante seguro de que el hombre que entró en esa habitación de hospital hace 2 semanas murió en el momento en que sostuvo a su hijo. Estoy bastante seguro de que todo lo que creía saber sobre lo que importaba se acaba de reescribir por completo. Jules quería creerle. Dios, cuánto deseaba creerle. Pero las palabras de Victoria resonaban en su mente. Los hombres como Grayson siempre se aburren. Tu teléfono ha estado vibrando sin parar durante la última hora, dijo ella en lugar de responder a su declaración. Tu imperio se está desmoronando. Y estás sentado en mi diminuto apartamento discutiendo con una mujer que ni siquiera puede permitirse arreglar el grifo que gotea. ¿Cómo es esto sostenible? Grayson miró su móvil, que en efecto se estaba iluminando con lo que parecía ser un flujo interminable de mensajes urgentes. Por un momento ella lo vio vacilar, vio esa parte de él que estaba acostumbrada a ser indispensable, insustituible, constantemente demandada. Contesta, dijo ella suavemente. Los dos sabemos que quieres hacerlo. Él la miró durante un largo momento, luego a su hijo dormido, luego de vuelta al teléfono. Jules contuvo la respiración, preguntándose si este era el momento en que la realidad finalmente se estrellaría contra su fantasía de felicidad doméstica. En lugar de eso, Grayson cogió su móvil y lo apagó por completo. Ya está, dijo, lanzándolo sobre la mesa de centro. Problema resuelto. Pero Jules pudo ver el coste de ese gesto en la línea tensa de su mandíbula, la forma en que sus manos se apretaron brevemente antes de obligarlas a relajarse. Y se dio cuenta con una claridad devastadora de que amar a alguien a veces significaba protegerlo de sus propios impulsos nobles, incluso si te rompía el corazón hacerlo. Jules se despertó sola de nuevo, pero esta vez se lo esperaba. La noche anterior había terminado con Grayson durmiendo en su sofá tras la discusión, ambos demasiado agotados emocionalmente para seguir peleando. Ella le había oído irse antes del amanecer, con pasos cuidadosos y silenciosos en deferencia al bebé dormido. Lo que no se había esperado era encontrar un sobre deslizado bajo su puerta. Su nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía precisa de Grayson. Dentro, encontró una sola hoja de papel y una llave. Jules. El piso 4B es ahora tuyo. Sin alquiler. Sin ataduras. El contrato está a tu nombre únicamente. Ese merece más espacio y tú mereces no preocuparte por el dinero mientras decides qué viene después. También he establecido un fondo fiduciario para ese. Su educación, atención médica y futuro están asegurados independientemente de lo que pase entre nosotros. Necesito que sepas que amaros a los dos no es una carga que esté llevando. Es lo único que ha tenido sentido alguna vez. Pero también necesito que sepas que escuché lo que dijiste anoche. ¿Todo? G. Jules leyó la nota 3 veces antes de que las palabras calaran por completo. Luego miró la llave en su palma. Una simple llave de latón que representaba una seguridad que nunca había imaginado tener. Su teléfono sonó. Su madre. Jules, cariño. Acabo de ver el artículo de noticias más interesante. La voz de su madre conllevaba ese tono particular que significaba problemas. Sobre cierto empresario multimillonario y su familia secreta. Había una foto tuya saliendo del hospital con un bebé. A Jules se le heló la sangre. ¿Qué? El artículo decía que Grayson Ale ha estado misteriosamente ausente de su empresa durante semanas. Y las fuentes sugieren que es porque ha estado jugando a las casitas con una exnovia y su hijo. Están cuestionando si el bebé es siquiera suyo. Mamá, tengo que colgar. Jules, espera.
¿Es este hombre el padre de ese? Porque si lo es, y no nos lo has dicho. Jules colgó e inmediatamente llamó a Grayson. Fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. 20 minutos después estaba de pie en el vestíbulo de Ale Biotechnologies con Esre en brazos, exigiendo ver a Grayson. El guardia de seguridad parecía incómodo. Lo siento, señora, pero el señor Ale está en una reunión de la Junta de todo el día. Pidió específicamente que no hubiera interrupciones. No soy una interrupción. Soy la madre de su hijo. La expresión del guardia cambió a algo parecido al reconocimiento, y Jules se dio cuenta de que probablemente él también había visto el artículo. Déjeme llamar a su asistente. 5 minutos después, una mujer de unos 50 años con ojos amables y pelo canoso apareció en el vestíbulo. Señorita Moreau. Soy Margaret, la asistente del señor Ale. Me ha contado tanto sobre usted y el pequeño Esre. Necesito verle. Es urgente. Margaret echó un vistazo al vestíbulo, notando las miradas curiosas que estaban atrayendo. La reunión de la Junta es intensa, pero creo que debería saber lo que está pasando ahí arriba. Llevó a Jules a una sala de conferencias privada en la planta 15, donde los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de la ciudad. Margaret cerró la puerta y se giró para mirarla. La Junta le está dando un ultimátum, dijo Margaret sin preámbulos. Volver a las operaciones a tiempo completo inmediatamente y terminar con sus distracciones personales, o invocarán la cláusula de su contrato que les permite destituirlo como CEO. Jules sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. ¿Pueden hacer eso? Si pueden demostrar que su vida personal está impactando negativamente en el rendimiento de la empresa, sí. Y con el acuerdo de Singapur fracasando y los precios de las acciones cayendo. Margaret se encogió de hombros con tristeza. ¿Tienen motivos? ¿Qué significa eso para él? Significa que perdería el control de la empresa que construyó. Seguiría teniendo acciones, pero no tendría voz en cómo se dirige. Todo por lo que ha trabajado estaría en manos de otra persona. Jules se hundió en una de las sillas de cuero, con ese removiéndose en sus brazos. Y él está ahí arriba ahora mismo, luchando por ello. Está ahí arriba ahora mismo eligiendo. La voz de Margaret era suave pero clara. Y creo que las dos sabemos lo que va a elegir. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Grayson entró pareciendo haber envejecido años en cuestión de horas. Su traje estaba arrugado. Su corbata había desaparecido y había algo derrotado en su postura que Jules nunca había visto antes. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, pero su voz no contenía irritación, solo agotamiento. Vi las noticias. Necesitaba saber si estabas bien. Grayson se rió, pero no había humor en ello. ¿Que si estoy bien? Veamos. Mi junta acaba de destituirme como CEO. Con efecto inmediato. Mi empresa está siendo dirigida ahora por un hombre que planea venderla al mejor postor en 6 meses. Y la mujer que amo piensa que voy a abandonarla a ella y a nuestro hijo porque podría aburrirme. Jules sintió las lágrimas picándole en los ojos. Grayson. ¿Pero sabes cuál es la parte realmente graciosa? Se movió hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. No me importa. Salí de esa sala de juntas y en lo único que podía pensar era en llegar a casa con vosotros. Con Esre y contigo. No porque esté jugando a las casitas o porque sea algún tipo de novedad, sino porque ahí es donde pertenezco. Acabas de perderlo todo, susurró Jules. No. Él se giró para mirarla. Y a pesar de todo, a pesar del agotamiento y la derrota y la pérdida monumental, sus ojos estaban claros. Perdí una empresa. Aún conservo lo que importa. Jules se puso de pie, acomodando cuidadosamente a ese en sus brazos. Hicieron esto por nosotros. Porque elegiste a nosotros por encima de tus responsabilidades. Elegí el amor antes que el miedo, Jules. Elegí estar presente en la vida de mi hijo antes que los márgenes de beneficio y las reuniones del Consejo de Administración. Si eso es ser irresponsable, entonces llevaré esa etiqueta con orgullo. Margaret se aclaró la garganta suavemente.
Debería mencionar que ha habido algunos acontecimientos interesantes. Parece que Victoria Sterling orquestó gran parte de esto. Ha estado filtrando información a la prensa e influenciando a los miembros del consejo. Se rumorea que Sterling Hotels planea una OPA hostil ahora que ya no estás al mando. La expresión de Grayson se ensombreció. Por supuesto que sí. ¿Hay más?, continuó Margaret. ¿El acuerdo de Singapur que perdimos? Sterling Hotels lo consiguió utilizando información confidencial que solo podría haber venido de alguien con acceso interno a nuestra propuesta. Eso es espionaje corporativo. Jules observó cómo el rostro de Grayson se transformaba mientras procesaba esta información. Podía ver al hombre de negocios despertando en su interior, calculando posibilidades y escenarios de venganza. Pero entonces ese emitió un pequeño sonido, y la atención de Grayson se dirigió inmediatamente a su hijo. Nada de eso importa ahora, dijo en voz baja. Lo que importa es que tengo una familia que cuidar y, al parecer, mucho más tiempo para averiguar cómo ser un buen padre. Jules sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Este hombre brillante, motivado e imposiblemente exitoso, acababa de perder el trabajo de su vida, y su primera preocupación era aprender a ser un mejor padre. Tengo miedo, admitió ella, las palabras saliendo atropelladamente. Tengo miedo de que te despiertes mañana y te des cuenta de a lo que has renunciado. Tengo miedo de que amarnos no sea suficiente cuando se imponga la realidad de una vida normal. Tengo miedo de que... Grayson cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas y la besó, cortando sus palabras. Fue un beso desesperado, suave y lleno de todo lo que habían tenido miedo de decirse el uno al otro. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Yo también tengo miedo, susurró él. Tengo miedo de estropearlo. Tengo miedo de no saber ser el padre que ese merece o la pareja que tú necesitas. Pero no tengo miedo de perder mi empresa ni mi dinero ni ninguna de las cosas que solía pensar que importaban. Jules le miró a los ojos y vio la verdad allí, no la ausencia de miedo, sino la presencia de algo más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella. Grayson miró a Margaret, que fingía discretamente no observar su reencuentro. ¿Ahora? Ahora nos vamos a casa, y mañana empezamos a averiguar qué viene después. 6 semanas después, Jules empezaba a entender cómo se sentía la felicidad sin miedo. El nuevo piso era el doble de grande que el anterior, con enormes ventanales que llenaban el espacio de luz natural y suficiente sitio para que ese gateara, eventualmente sin chocar con los muebles cada 3 pasos. Más importante aún, Grayson se había adaptado a su vida con una determinación que sorprendió a todos, incluido él mismo. Atrás quedaron los trajes de $1000, reemplazados por vaqueros y jerseys que no requerían tintorería cuando ese les vomitaba encima. Sus días se estructuraban en torno a los horarios de alimentación y las siestas en lugar de reuniones del consejo y conferencias telefónicas. Jules lo encontró en la cocina esa mañana, de pie frente a los fogones con ese equilibrado expertamente en un brazo mientras intentaba voltear tortitas con el otro. El bebé estaba completamente despierto y alerta, aparentemente fascinado por los esfuerzos culinarios de su padre. «Sabes que hay desayunos más fáciles de preparar con una sola mano», dijo Jules, atándose la bata a la cintura mientras caminaba descalza por el suelo de madera. «Ese solicitó específicamente tortitas», respondió Grayson con seriedad, sin apartar la vista de la sartén. «Es muy exigente con sus preferencias de desayuno para el fin de semana». Jules se rió, un sonido que le salía más fácilmente estos días. «Ah, te dijo eso, ¿verdad? Tuvimos una conversación muy profunda mientras dormías. También mencionó que le gustaría un cachorro y un fondo universitario que incluya un posgrado. Está muy avanzado para tener 4 meses». Grayson se giró para sonreírle, y Jules sintió ese familiar aleteo en el pecho. Parecía más joven de alguna manera, más relajado de lo que jamás lo había visto. Tenía líneas de expresión alrededor de los ojos que no habían estado allí antes, y el pelo revuelto por el sueño. «El café está listo», dijo, señalando con la cabeza hacia la encimera donde esperaba su taza favorita, con el vapor saliendo de la bebida perfectamente preparada. Cuando Jules fue a cogerla, su móvil vibró en la encimera. Un mensaje de su bufete de abogados, preguntando si había reconsiderado su oferta para hacer la socia junior. Había estado posponiendo la decisión durante semanas,
dividida entre las oportunidades profesionales por las que había trabajado durante años y la vida que estaba construyendo aquí. Grayson notó su expresión. ¿Trabajo? Oferta de socia, dijo ella, enseñándole el mensaje. Quieren una respuesta para el lunes. Él se quedó callado un momento, concentrándose intensamente en pasar las tortitas a un plato. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Jules se sentó en uno de los taburetes de la barra, cogiendo a Esle cuando Grayson se lo pasó. Es todo por lo que he trabajado, la seguridad financiera, el prestigio, el avance profesional. ¿Pero? Pero las horas serían una locura. 60, 70 horas a la semana. Me perdería todo. Las primeras sonrisas, las primeras palabras, los primeros pasos. Bajó la mirada hacia Esle, que estudiaba su rostro con esos serios ojos grises. No quiero ser la madre que siempre está en la oficina. Grayson puso un plato de tortitas perfectamente doradas frente a ella y luego se apoyó contra la encimera. Sabes, he estado pensando en eso yo mismo últimamente. ¿Sobre qué? Sobre lo que quiero hacer a continuación. Quiero decir, no puedo poner exactamente exdirector general multimillonario en mi currículum y esperar que me contraten en cualquier sitio. Jules le miró bruscamente. A pesar de su aparente satisfacción con su vida doméstica, se había estado preguntando cuándo le golpearía la realidad de su exilio profesional. ¿Te estás arrepintiendo? ¿De lo nuestro? Nunca. Su voz fue firme e inmediata. ¿De mi carrera? Definitivamente. He estado hablando con algunas personas. Discretamente. Sobre empezar algo nuevo. ¿Cómo qué? Grayson sacó su ordenador portátil y lo abrió sobre la encimera. ¿Qué pasaría si te dijera que he estado desarrollando un plan de negocios para una fundación de asistencia jurídica? ¿Representación gratuita para familias que se enfrentan a quiebras médicas? ¿Despidos sin precedentes? ¿Discriminación en la vivienda? ¿Casos que los grandes bufetes no aceptan porque no son lo suficientemente rentables? Jules casi se atragantó con su café. ¿Quieres montar una organización sin ánimo de lucro? Quiero empezar algo que importe. Algo que ayude a la gente en lugar de simplemente hacer dinero. Giró el ordenador hacia ella, mostrando proyecciones financieras detalladas y declaraciones de objetivos. He estado investigándolo durante semanas. Tengo suficientes activos líquidos para financiarlo durante los primeros 3 años y, después de eso, buscaríamos subvenciones y donaciones. Jules miró fijamente la pantalla, desplazándose por páginas de investigación y planificación. Era minucioso, profesional y completamente diferente a cualquier cosa en la que hubiera imaginado que Grayson pudiera estar interesado. Esto es increíble, dijo suavemente. Pero, ¿por qué asistencia jurídica? ¿Por qué no biotecnología o algo que ya conoces? Grayson rodeó la encimera para sentarse a su lado, rozando su hombro con el de ella. ¿Por qué te he estado observando estos últimos 2 meses? He visto lo apasionada que te pones cuando hablas de ayudar a personas que no pueden permitirse una buena representación legal. He visto lo frustrada que te sientes con el sistema que prioriza el beneficio sobre la justicia. Jules sintió las lágrimas picarle en los ojos. Hiciste esto por mí. Hice esto por nosotros. Porque quiero construir algo en lo que ambos podamos creer. Extendió la mano y tocó suavemente la manita de Esle. Algo de lo que nuestro hijo pueda estar orgulloso. Jules guardó silencio durante un largo momento, procesando lo que él le estaba ofreciendo. No solo un trabajo, sino una asociación. No solo seguridad financiera, sino un propósito. Hay algo más, dijo Grayson, con la voz repentinamente nerviosa. La fundación necesitaría un abogado principal. Alguien con experiencia en derechos civiles. Alguien que entienda lo que es luchar por personas que no tienen poder ni dinero. Grayson, antes de que digas nada, déjame terminar. Se giró para mirarla de frente, con sus ojos grises intensos. Sé que es una locura. Sé que es un cambio de carrera total para ambos. Pero Jules, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que lo que hacemos importa. Quiero que crezca viendo a sus padres luchar por la gente que necesita ayuda.
Quiero que construyamos algo juntos. Jules le miró, a este hombre que había reestructurado toda su existencia en torno al amor, la familia y el propósito. Hace 6 meses, estaba centrado únicamente en los márgenes de beneficio y el dominio del mercado. Ahora le proponía fundar juntos una organización de asistencia jurídica. ¿Qué pasa con la asociación en mi bufete?, preguntó ella. ¿Qué pasa con eso? Encontrarán a otro socio junior. Pero, ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros de cambiar la vida de las personas? Jules sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Pensó en los casos que siempre había querido llevar pero no podía porque no eran rentables. Las familias que había conocido que necesitaban ayuda pero no podían pagarla. La diferencia que podrían marcar juntos. Tengo una condición, dijo finalmente. El rostro de Grayson se iluminó de esperanza. Lo que sea. Hacemos esto como socios iguales. No tú financiando mi carrera, sino nosotros construyendo algo juntos. Al 50% en todo. Trato hecho. Se inclinó y le besó la frente. Luego la de Esre. Entonces, ¿es un sí? Jules bajó la mirada hacia su hijo, que ahora agarraba su dedo con su pequeño puño. Luego volvió a mirar a Grayson. Por primera vez en meses, podía ver su futuro con claridad. No solo como copadres, sino como verdaderos socios en todo el sentido de la palabra. ¿Eso es un sí?, susurró ella. Y por primera vez desde que se habían vuelto a encontrar, Jules no tenía miedo de lo que vendría después. 3 meses después de haber comenzado a planificar la fundación, Jules empezaba a creer que tal vez realmente podían tenerlo todo. Hasta que Victoria Sterling entró en su oficina temporal con una sonrisa capaz de congelar el infierno. Jules levantó la vista de los expedientes esparcidos por su escritorio para encontrar a la mujer que había intentado destruir su felicidad parada en la puerta. Como si fuera la dueña del lugar. Lo cual, Jules se dio cuenta con creciente pavor, podría ser cierto. Hola, Jules. Grayson. La voz de Victoria era dulce como la miel y completamente venenosa. Espero que no os importe la intromisión, pero estaba por el barrio y pensé que deberíamos tener una pequeña charla. Grayson salió de la oficina trasera donde había estado revisando los estatutos de la fundación. Ese dormía plácidamente en un portabebés atado a su pecho. La visión del poderoso hombre de negocios convertido en padre devoto, llevando a su hijo de 6 meses como si fuera una prenda de ropa informal, habría sido entrañable si no fuera por la tensión inmediata que llenó la habitación. Victoria. Su voz era cuidadosamente neutral. ¿Qué quieres? Directo al grano. Siempre admiré eso de ti. Victoria se acomodó en una de sus sillas desiguales con el tipo de elegancia casual que hizo que Jules fuera dolorosamente consciente de sus propios vaqueros y su jersey demasiado grande. Quería felicitaros a ambos por vuestra pequeña empresa aquí. Asistencia legal para los desfavorecidos. Qué maravillosamente altruista. Córtate con los cumplidos, dijo Jules, con sus instintos protectores encendiéndose. ¿Por qué estás aquí realmente? La sonrisa de Victoria se ensanchó. Bueno, ya que lo pides tan amablemente. Estoy aquí porque soy la dueña de este edificio. Y me temo que voy a necesitar que desalojéis el local para finales de semana. Jules sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Tú qué? Lo compré ayer. Oferta en efectivo. Muy por encima del precio de venta. El dueño anterior estaba muy motivado para vender. Victoria se examinó las uñas perfectamente manicuradas con estudiada indiferencia. Planeo unas reformas que requerirán que el espacio esté completamente vacío. La mandíbula de Grayson se tensó. Pero su voz permaneció firme. ¿Cuánto quieres, Victoria? Oh, esto no es por dinero, querido. Esto es para que finalmente entres en razón. Victoria se puso de pie y se acercó a ellos, sus tacones repiqueteando en el suelo de madera. He estado observando este pequeño experimento doméstico vuestro con gran interés. Y aunque admiro tu compromiso jugando a las casitas, creo que es hora de que recuerdes quién eres realmente. Sé exactamente quién soy, respondió Grayson, su mano moviéndose instintivamente para proteger la forma dormida de ese. ¿De verdad?
Porque el hombre que yo conocía, el hombre con el que planeaba construir un imperio, no se conformaría con cambiar pañales y archivar casos pro bono por el resto de su vida. La voz de Victoria bajó a un susurro íntimo. Te ofrezco un camino de regreso, Grayson. Sterling Hotels va a adquirir a Biotechnologies el mes que viene. Podría organizar que retomes el control, que vuelvas a la vida para la que fuiste destinado. Jules sintió que su mundo se inclinaba. ¿Y cuál es el precio por esta generosa oferta? La mirada de Victoria se dirigió a ella con un desprecio apenas disimulado. Tú te marchas. Coges a tu pequeño bastardo y desapareces. Grayson vuelve a su vida real. Y todos reciben lo que merecen. La palabra bastardo quedó suspendida en el aire como una bofetada. Jules vio rojo. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Grayson cortó la tensión como una cuchilla. Largo de aquí. Grayson, sé razonable. Largo. Ahora. Antes de que llame a seguridad y haga que te echen. Su voz era mortalmente tranquila. El tono que Jules recordaba de sus primeros días juntos cuando él negociaba adquisiciones hostiles. La compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente. Estás cometiendo un error. Esta fundación fracasará en un año. Estaréis arruinados. Seréis irrelevantes. Olvidados. Y ella te dejará en el momento en que las cosas se pongan difíciles porque eso es lo que hace la gente como ella. ¿Gente como yo? Jules se levantó, su silla raspando contra el suelo. ¿Te refieres a gente que realmente trabaja para ganarse la vida? ¿Gente que no hereda la fortuna de papá y la usa para destruir la felicidad de otras personas? Me refiero a gente que no pertenece a su mundo, espetó Victoria, su máscara finalmente cayendo por completo. Eres una distracción temporal, encantó. Un rebote de su vida real. Los hombres como Grayson no terminan con mujeres como tú. Terminan con mujeres como yo. Tienes razón en una cosa, dijo Grayson, su voz cortando la diatriba de Victoria. Ya no pertenezco a tu mundo. Pertenezco aquí con mi familia, haciendo un trabajo que realmente importa. Y si eso me hace irrelevante a tus ojos, entonces llevaré esa etiqueta con orgullo. Victoria le miró fijamente durante un largo momento, y Jules pudo ver el instante exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Que cualquier influencia que creyera tener sobre Grayson había desaparecido, reemplazada por algo más fuerte que la ambición, la codicia o el estatus social. Bien, dijo Victoria finalmente, reuniendo su compostura como una armadura. Disfrutad de vuestro pequeño proyecto de caridad mientras dure, pero cuando esta fundación se derrumbe y ella se dé cuenta de lo que te ha costado, no vengas arrastrándote hacia mí. Se giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Ah, y sobre el edificio, no mentía. Tenéis hasta el viernes. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándolos en un repentino y pesado silencio. Ese se movió ligeramente con el ruido pero no se despertó, su pequeño puño acurrucado contra el pecho de su padre. Realmente va a desahuciarnos, dijo Jules en voz baja, hundiéndose de nuevo en su silla. Probablemente. Grayson se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. ¿Pero sabes qué? No me importa. ¿No te importa? Jules le miró fijamente. Grayson, hemos puesto todo en este lugar. Nuestros ahorros, nuestros planes, nuestro futuro. No. Él se volvió hacia ella, sus ojos grises brillando con determinación. Hemos puesto todo en nosotros. En esta familia. En el trabajo que estamos haciendo. Un edificio es solo un edificio, Jules. Podemos encontrar otro espacio. ¿Con qué dinero? Victoria se asegurará de que nadie en la ciudad nos alquile. Entonces nos iremos a otro sitio. Filadelfia, Boston, cualquier lugar menos aquí. Grayson se acercó a su escritorio y se sentó en el borde frente a ella. Jules, mírame. Ella levantó la vista hacia él, este hombre que había renunciado a todo por ella y por su hijo, y sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hace 6 meses habría aceptado su trato, dijo él suavemente. Me habría convencido a mí mismo de que el poder y el dinero eran más importantes que el amor. Pero ese hombre estaba vacío, Jules.
Era exitoso y rico y estaba completamente hueco por dentro. ¿Y ahora? Ahora me despierto cada mañana con un propósito. Me voy a dormir cada noche sabiendo que lo que hicimos ese día le importó a alguien. Puedo ver a nuestro hijo crecer y aprender a caminar y decir sus primeras palabras. Puedo construir algo significativo con la mujer que amo. Extendió la mano y le acarició la mejilla suavemente. Victoria puede quitarnos nuestro edificio, pero no puede quitarnos esto, no puede quitarnos a nosotros. Jules se inclinó hacia su toque, sintiendo que parte de su pánico disminuía. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si esta fundación fracasa? ¿Y si no podemos hacer que funcione? Entonces intentaremos otra cosa. Juntos. La voz de Grayson era firme y segura. Jules, necesito que entiendas algo. Perder mi empresa fue lo mejor que me ha pasado. Porque me trajo aquí. A ti. A esta vida. Victoria cree que me está amenazando con la irrelevancia, pero no entiende que yo ya era irrelevante cuando vivía por los márgenes de beneficio y las reuniones del consejo. Ese eligió ese momento para despertarse, parpadeando con esos serios ojos grises hacia sus padres. Grayson lo sacó con cuidado del portabebés y se lo pasó a Jules, quien inmediatamente sintió que su ansiedad se aliviaba con el peso sólido de su hijo en brazos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó ella. Grayson sonrió, y por primera vez desde que Victoria había entrado, parecía genuinamente feliz. Empaquetamos nuestros archivos, encontramos un nuevo espacio y seguimos cambiando el mundo un caso a la vez. Y lo hacemos juntos. Jules le miró sosteniendo a su hijo, a este hombre que había elegido el amor sobre todo lo demás que alguna vez había valorado, y se dio cuenta de que Victoria en realidad les había hecho un favor. Porque ahora sabía, sin ninguna duda, que Grayson Hale estaba exactamente donde quería estar. Un año después, Jules estaba en la puerta de la nueva oficina de su fundación en Filadelfia, viendo a Grayson intentar enseñar a Esre, de 10 meses, cómo apilar bloques mientras revisaba simultáneamente expedientes de casos. Su hijo estaba más interesado en meterse los bloques en la boca que en construir nada. Pero Grayson perseveraba con el tipo de paciencia que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera conocido en sus días corporativos. La Fundación Ale Moreau para la Justicia Legal había ayudado a 63 familias en su primer año, ganado 2 casos históricos de discriminación en la vivienda y, de alguna manera, logrado obtener un pequeño beneficio. Más importante aún, Jules se despertaba cada mañana emocionada por el trabajo que estaban haciendo en lugar de temer otro día de derecho corporativo. Su móvil vibró con un mensaje de Margaret, la antigua asistente de Grayson que se había convertido en familia para ellos. Pon las noticias del Canal 6. Ahora. Jules agarró el mando a distancia y encendió el pequeño televisor de su sala de conferencias. El presentador estaba en medio de una noticia que le heló la sangre. Sterling Hotels se ha declarado en quiebra hoy tras una investigación federal sobre acusaciones de espionaje corporativo y prácticas comerciales fraudulentas. Victoria Sterling, heredera del imperio hotelero, fue arrestada esta mañana bajo cargos de fraude electrónico, conspiración y sabotaje corporativo. La pantalla mostró imágenes de Victoria siendo llevada esposada. Su perfecta compostura finalmente se había roto. Jules llamó a Grayson, que vino corriendo con ese equilibrado en su cadera. «Esa es», empezó él. «Victoria. Siendo arrestada por espionaje corporativo». Jules subió el volumen mientras el reportero continuaba. La investigación comenzó cuando ex ejecutivos de Ale Biotechnologies presentaron pruebas de que Sterling había obtenido ilegalmente información confidencial para sabotear el negocio, tratos. El FBI descubrió un patrón de manipulación corporativa que abarcaba varios años. Grayson se dejó caer en una silla junto a Jules. Ambos estaban hipnotizados por el espectáculo del imperio de Victoria desmoronándose en tiempo real. Esre, ajeno al drama, empezó a balbucear y a intentar coger los bloques de colores esparcidos por la mesa de conferencias. «Hay más», continuó el reportero. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la junta directiva de Ale Biotechnologies ha votado por unanimidad restituir al antiguo consejero delegado, Grayson Hale, citando nuevas pruebas de que su destitución se basó en información falsa proporcionada por Sterling Hotels. Las acciones de la compañía se han disparado un 20% en las operaciones fuera de hora ante la noticia de su posible regreso.
Jules se giró para mirar a Grayson, cuya expresión era indescifrable. Era el momento. El instante que había estado temiendo inconscientemente durante un año. La oportunidad de que él recuperase todo lo que había perdido. De volver al mundo del poder, la influencia y los tratos multimillonarios. Grayson. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Lo sé. Él seguía mirando la pantalla de televisión, donde los analistas financieros especulaban sobre el impacto de su posible regreso al liderazgo corporativo. El móvil de Jules empezó a sonar inmediatamente. Luego el de Grayson. En cuestión de minutos, ambos teléfonos vibraban sin parar con llamadas de periodistas, antiguos colegas y miembros de la Junta. El mundo exterior, que los había dejado en paz durante un año, volvía a estar repentinamente muy interesado en su tranquila vida. Grayson se levantó y apagó ambos móviles, luego se acercó a cerrar las persianas de las ventanas de su despacho. El repentino silencio se sentía cargado de posibilidad y temor. «Di algo», susurró Jules, acomodando a ese en sus brazos cuando éste empezó a inquietarse. «¿Qué quieres que diga?» La voz de Grayson era cauta, neutral. «Quiero que me digas lo que estás pensando. Quiero que me digas que no te lo estás planteando». «¿Acaso no se me permite planteármelo?» Se giró para mirarla, y por primera vez en meses, ella no pudo leer su expresión. «Es mi empresa, Jules. Todo lo que construí desde la nada. Y me lo están ofreciendo de vuelta». Jules sintió que su mundo empezaba a inclinarse. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la fundación? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido aquí? ¿Qué pasa con ello? Su voz se estaba volviendo más afilada. Podríamos contratar a otros abogados para dirigir la fundación. Podríamos financiarla adecuadamente con beneficios corporativos en lugar de luchar para pagar las nóminas cada mes. Ese no es el punto y lo sabes. Jules se levantó, paseándose hacia la ventana a pesar de las persianas bajadas. Esto no va de dinero, Grayson. Va de quién eres tú. De quiénes somos juntos. Quizá estoy cansado de ser pobre, dijo él en voz baja. Y las palabras la golpearon como un impacto físico. Jules se dio la vuelta para mirarlo fijamente. ¿Pobres? No somos pobres. Tenemos todo lo que necesitamos. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que salimos a cenar a algún sitio que no necesitase pinturas y menú infantil? ¿Cuándo fue la última vez que no te preocupaste por si podíamos permitirnos la guardería de ese? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cada una aterrizando con una precisión devastadora. Porque tenía razón. Si se preocupaban por el dinero. Si hacían sacrificios. Vivían una vida más pequeña de lo que cualquiera de los dos había imaginado jamás. ¿Así que eso es todo? La voz de Jules temblaba ahora. Un año luchando juntos y, en el momento en que alguien te ofrece tu vieja vida de vuelta, ¿estás listo para abandonar todo lo que hemos construido? No estoy abandonando nada. Estoy hablando de expandirlo. De hacerlo crecer. De hacerlo sostenible. Estás hablando de volver a ser el hombre que pensaba que el amor era una distracción y la familia un caos. Quizá ese hombre tenía razón. Las palabras salieron duras e inmediatas. Y Jules vio cambiar la cara de Grayson en el momento en que las pronunció. Pero ya era demasiado tarde para retirarlas. Jules sintió que algo dentro de su pecho se resquebrajaba. «Ver. Jules. Ver. Coge tus llamadas telefónicas, tus reuniones de la Junta y tu imperio de $1.000 millones y vete». Estaba llorando, pero su voz era firme. Porque si eso es lo que realmente piensas, si realmente crees que amarnos ha sido un error, entonces tenías razón la primera vez. No pertenecemos a tu mundo. Grayson la miró fijamente durante un largo momento y ella pudo ver cómo luchaba con algo en su interior. Entonces cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Volveré», dijo en voz baja. «¿Lo harás?» Jules estrechó a Esre contra su pecho. «Porque parece que ya te has ido». La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejando a Jules sola con su hijo y los restos de todo lo que había creído sobre su vida juntos.
Durante 3 horas, se sentó en la sala de conferencias, mirando la televisión mientras los canales de noticias financieras diseccionaban el posible regreso de Grayson al poder corporativo. Ezra se había quedado dormido en sus brazos, completamente ajeno a que su mundo se desmoronaba. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Jules levantó la vista esperando ver a Grayson. En su lugar, entró Margaret con una carpeta color manila y una expresión que Jules nunca había visto antes. ¿Dónde está?, preguntó Margaret sin preámbulos. No lo sé. Teniendo reuniones, probablemente. Negociando su regreso a la gloria. La voz de Jules sonaba amarga. Margaret se sentó frente a ella y colocó la carpeta sobre la mesa. Antes de que lo des por perdido completamente, deberías ver esto. Jules no se movió. No quiero ver proyecciones financieras ni planes de reestructuración corporativa ni. Es su carta de dimisión, dijo Margaret en voz baja. Para la junta. La escribió hace 1 hora. Jules sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Me llamó desde el despacho de su abogado, me pidió que te trajera esto. Margaret abrió la carpeta para revelar una única hoja de papel con la precisa caligrafía de Grayson. No va a aceptar el trabajo, Jules. Nunca iba a hacerlo. Jules leyó la carta con manos temblorosas. Era breve, profesional y absoluta. Grayson le declinaba formalmente la oferta de la Junta para regresar como CEO, citando su compromiso con su actual trabajo en la asistencia jurídica y su responsabilidad para con su familia. No lo entiendo, susurró Jules. Entonces, ¿por qué dijo esas cosas? ¿Por qué se fue? La expresión de Margaret se suavizó. Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber que elegía esta vida porque era lo que realmente quería, no porque tuviera miedo de la alternativa. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Jules. Lleva planeando esta respuesta desde el momento en que saltó la noticia, pero tenía que sentir primero el peso de la elección. Jules bajó la mirada hacia Ezra, que empezaba a removerse en sus brazos, y luego volvió a mirar la carta de dimisión. ¿Dónde está ahora? Esperando en el pasillo. Lleva ahí fuera 20 minutos, intentando reunir el valor para volver a entrar. Antes de que Margaret pudiera decir otra palabra, Jules ya estaba de pie y dirigiéndose a la puerta. Encontró a Grayson sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared y la cabeza entre las manos. Levantó la vista al oír sus pasos, y ella pudo ver que había estado llorando. Lo siento, dijo inmediatamente. Lo siento muchísimo, Jules. No sé por qué dije esas cosas. No sé por qué yo. Ella se arrodilló a su lado, con cuidado de no despertar a ese. Necesitaba saber que esta era realmente tu elección. Siempre fue mi elección. Desde el momento en que lo sostuve en esa habitación del hospital, esta fue siempre mi elección. Alargó la mano tímidamente y tocó la cara dormida de Ezra. Es solo que, por un momento, me permití recordar que se sentía al tener ese tipo de poder, y me aterrorizó que una parte de mí lo echara de menos. Y entonces, Grayson la miró con esos ojos grises que habían capturado su corazón años atrás. Ahora sé que el único poder que importa es el poder de elegir el amor, cada día, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, incluso cuando el mundo te ofrece todo lo que solías pensar que querías. Jules sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas. ¿Y qué pasa ahora? Ahora nos vamos a casa, acostamos a nuestro hijo, y mañana volvemos a cambiar el mundo, un caso a la vez. Hizo una pausa, bajando la voz a un susurro. Si aún me quieres a tu lado. Jules se inclinó y lo besó, gentil y segura. Siempre, susurró contra sus labios. Siempre. Y mientras estaban sentados juntos en aquel pasillo, con su hijo durmiendo plácidamente entre ellos, Jules supo con absoluta certeza que habían elegido la vida correcta. No la vida fácil, no la vida glamurosa, sino la vida real. La que importaba. 5 años después, Jules se despertó con el sonido de unos pies pequeños corriendo por el pasillo de madera de su casa en las afueras de Filadelfia. Sonrió incluso antes de abrir los ojos, reconociendo el ritmo distintivo del sprint matutino de Ezra, de 5 años, hacia su dormitorio. Mami. Papi. Se queman las tortitas.
Jules se incorporó rápidamente, con el pelo cayéndole sobre los hombros mientras intentaba procesar esa información. A su lado, Grayson ya estaba apartando las sábanas, su expresión cambiando de una satisfacción soñolienta a un leve pánico. Le dije que haría el desayuno mientras tú dormías un poco más, dijo, poniéndose una camiseta. ¿Cuánto daño puede hacer un niño de 5 años en 20 minutos? Lo descubrieron rápidamente. La cocina parecía haber sufrido la explosión de una bomba de harina, había masa goteando del ventilador del techo, y efectivamente, salía humo de la sartén en los fogones. Pero ese estaba de pie en medio de todo aquello, llevando el delantal de su padre que arrastraba por el suelo tras él, sonriendo con el tipo de orgullo que solo proviene de crear un hermoso caos. He hecho el desayuno, anunció, con sus ojos grises tan parecidos a los de Grayson, brillando con picardía. Es una sorpresa. Jules miró a Grayson, que estaba examinando el desastre con la misma intensa concentración que una vez reservó para las fusiones corporativas. Tras un momento, empezó a reírse, esa risa profunda y genuina que se había vuelto mucho más frecuente con los años. Definitivamente es una sorpresa, campeón, dijo, levantando a ese en brazos a pesar de la harina que los cubría a ambos. ¿Qué te parece si limpiamos esto juntos y luego salimos a comer tortitas? ¿Podemos ir al sitio de las que tienen formas divertidas? Por supuesto. Jules observó este intercambio desde la puerta, aún maravillada por lo natural que se había vuelto para Grayson adaptarse a lo inesperado. El hombre que una vez programó su vida en incrementos de 5 minutos ahora se manejaba con explosiones de harina y expediciones improvisadas de tortitas sin perder el ritmo. Una hora más tarde, estaban sentados en su restaurante familiar favorito, Esle cortaba con cuidado sus tortitas con forma de Mickey Mouse mientras parloteaba sobre su próxima graduación de preescolar. Jules se encontró estudiándolos a ambos, a su hijo, que crecía más seguro y curioso cada día, y a su marido, que todavía la sorprendía a veces por lo completamente que había abrazado esta vida que habían construido juntos. Ah, casi se me olvida, dijo Grayson, sacando su móvil. Margaret llamó esta mañana. La fundación acaba de recibir la aprobación para esa subvención federal que solicitamos. Financiación completa para los próximos 3 años. Jules casi se atragantó con su café. ¿El programa contra la discriminación en la vivienda? Todo. Vivienda, empleo, derecho de familia, todo. Su sonrisa era la misma de la que ella se había enamorado años atrás, pero más cálida de algún modo, más centrada. Podemos contratar a 6 nuevos abogados y abrir esa oficina satélite en Camden. Jules sintió las lágrimas picarle en los ojos. La Fundación Alemoreau había crecido más allá de sus sueños más locos, ayudando a más de 300 familias en los últimos 5 años y ganando varios casos que habían sentado precedentes legales importantes. Pero más que eso, les había dado a ambos un sentido de propósito que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado en el derecho corporativo. Papi, ¿por qué llora mami? Preguntó Esle, pareciendo preocupado. Lágrimas de felicidad, cariño, dijo Jules, secándose los ojos. A veces los mayores lloran cuando están muy, muy felices. Eso es raro, pronunció Esle solemnemente, y luego volvió a sus tortitas. Grayson extendió la mano sobre la mesa y cogió la de ella. Hay algo más, dijo en voz baja. Ayer recibí una llamada de una periodista del Washington Post. Está haciendo un artículo de seguimiento sobre Victoria. Jules sintió que se le encogía ligeramente el estómago. Victoria había sido sentenciada a 8 años en una prisión federal por espionaje corporativo y fraude, pero su nombre todavía tenía el poder de crear un aleteo de ansiedad. ¿Qué tipo de seguimiento? Al parecer, otros líderes empresariales han dado un paso al frente con historias similares sobre ella saboteando sus empresas y relaciones. La reportera quería entrevistarnos sobre nuestra experiencia, sobre cómo construimos algo positivo de lo que ella intentó destruir. Jules se quedó callada un momento, viendo a ese verter sirope con cuidado sobre las tortitas que le quedaban. ¿Qué le dijiste? Le dije que tendría que discutirlo con mi mujer y mi socia. La voz de Grayson conllevaba esa nota de respeto que nunca fallaba en hacer que su corazón se acelerase. Incluso después de todos estos años, la trataba como a una socia igualitaria en todo. Pero personalmente, creo que nuestra historia podría ayudar a otras personas que han pasado por algo similar. ¿Quieres hacer la entrevista?
Quiero enseñarle al mundo cómo es el éxito real. Hizo un gesto alrededor del restaurante, hacia su hijo cubierto de harina y su vida cómoda y sin pretensiones. No salas de juntas y precios de acciones, sino esto. Familia. Propósito. Amor que decide presentarse cada día. Jules lo miró a través de la mesa, a este hombre que había renunciado a un imperio para construir algo mejor, y sintió esa oleada familiar de gratitud por el camino que los había llevado hasta allí. Vale, dijo ella. Contemos nuestra historia. Más tarde esa tarde, después de haber vuelto a casa y limpiado el desastre de la cocina, Jules se encontró en el patio trasero viendo a Grayson enseñar a Esre a lanzar una pelota de béisbol. Su hijo era aún demasiado pequeño para atraparla consistentemente, pero su determinación era feroz y su risa contagiosa. El jardín no era enorme, nada parecido a las extensas fincas que Grayson había poseído una vez, pero era suyo. Había un huerto que Jules había empezado la primavera pasada, unos columpios que Grayson había construido él mismo tras consultar varios tutoriales de YouTube, y un arenero donde se dirigía elaborados proyectos de construcción con su colección de camiones de juguete. Era ordinario, perfecto y exactamente lo que ella había soñado todos aquellos años atrás cuando salió del despacho de Grayson creyendo que el amor nunca sería suficiente. Su móvil vibró con un mensaje de texto de su hermana Natalie. He visto las noticias sobre la subvención. Muy orgullosa de los dos. Mamá quiere saber cuándo traeréis a Esre para otra visita. Jules sonrió, respondiendo, pronto. Dile a mamá que Esre ha estado practicando su francés como ella le enseñó. La relación con su familia había llevado tiempo reconstruirla tras el caos de los primeros meses de Esre, pero habían llegado a adorar a Grayson casi tanto como querían a su nieto. Su madre disfrutaba particularmente recordándole a Grayson que ella había tenido razón sobre que él necesitaba aprender a ser feliz, una predicción que había hecho a los 5 minutos de conocerlo. «Mami, mira», gritó Esre, habiendo atrapado la pelota con éxito por primera vez. «Lo he hecho. Lo he visto, cariño. Te estás volviendo muy bueno en eso». Grayson trotó hacia donde ella estaba sentada en los escalones traseros, ligeramente sin aliento pero sonriendo de oreja a oreja. ¿Has visto esa atrapada? El chico tiene talento natural. Lo saca de su padre, dijo Jules, tirando de él para que se sentara a su lado. La habilidad atlética o la belleza devastadora. La determinación de seguir intentándolo hasta que lo hace bien. Se apoyó en su hombro, respirando el aroma familiar de él mezclado con aire fresco y sol, y tal vez un poco de la belleza devastadora. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo a su hijo perseguir luciérnagas que empezaban a aparecer con la luz del atardecer. Jules pensó en el artículo en el que habían aceptado participar, en contar su historia al mundo. Parecía imposible que la vida que vivían ahora hubiera crecido de tanto dolor e incertidumbre. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó ella en voz baja. ¿El poder? ¿La influencia? ¿La sensación de ser indispensable? Grayson guardó silencio un largo rato, y Jules pudo sentir que realmente estaba considerando la pregunta en lugar de darle simplemente la respuesta que creía que ella quería oír. A veces, dijo finalmente. No el estrés ni la política ni las reuniones interminables, pero a veces echo de menos la sensación de dominar una sala, de saber que cuando hablaba, la gente escuchaba. Jules sintió un parpadeo de viejo miedo, pero sus siguientes palabras lo ahuyentaron. Pero entonces recuerdo que las personas más importantes de mi vida me escuchan todos los días. Cuando le leo un cuento a ese antes de dormir, él está pendiente de cada palabra. Cuando te digo que te quiero, tú me crees. Cuando discutimos sobre la estrategia de un caso, tú me desafías a ser mejor. Se giró para mirarla, con sus ojos grises serios. Solía pensar que el poder significaba hacer que la gente hiciera lo que tú querías. Ahora sé que significa tener gente que elige quedarse. Jules sintió las lágrimas amenazar de nuevo. El tipo de lágrimas felices que a ese le resultaban tan confusas. Yo elijo quedarme, susurró ella. ¿Incluso cuando quemo la cena? ¿Incluso cuando dejas que nuestro hijo de 5 años casi queme la cocina? En mi defensa, pensé genuinamente que entendía el concepto de fuego lento. Jules se rió. El sonido cruzó su pequeño jardín donde su hijo seguía persiguiendo luciérnagas con la determinación inquebrantable que parecía ser su derecho de nacimiento. Esta era su vida.
desordenada e imperfecta y absolutamente hermosa. No la vida que ninguno de los dos había planeado, sino la vida que habían elegido, por la que habían luchado y que habían construido juntos, día a día. Mientras el sol se ponía tras su casa suburbana ordinaria, Jules se dio cuenta de que habían encontrado algo que Victoria Sterling, con toda su riqueza e influencia, nunca había entendido. Habían descubierto que el verdadero éxito no se medía en dólares, ni en poder, ni en estatus social. Se medía en momentos como este, cuando el amor se sentía tan natural como respirar y tan fuerte como los cimientos sobre los que habían construido su mundo entero. Vuestra participación significa mucho para nosotros, murmuró Jules, robando la vieja frase de Grayson para el canal de YouTube que nunca habían llegado a hacer. Por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios. Grayson la miró con fingida confusión. ¿Qué comentarios? Los que nuestro hijo escribirá en su diario esta noche sobre que sus padres son completamente ridículos. Ah, esos comentarios. 5 estrellas, espero. Definitivamente 5 estrellas. Mientras las luciérnagas bailaban alrededor de su hijo risueño y las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía, Jules supo que su historia, desordenada, complicada y real, era exactamente el tipo de historia de amor que el mundo necesitaba oír. No perfecta, pero verdadera. No fácil, pero merecedora de todo. ¿Habríais tomado la misma decisión que Grayson, renunciando a todo por amor y familia? Compartid vuestras opiniones sobre lo que significa realmente el verdadero éxito. Vuestra participación significa mucho para el canal. Por favor, dejad vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si habéis disfrutado de la historia, por favor suscribíos a nuestro canal y dejad un comentario abajo haciéndonos saber qué os ha parecido. Vuestras opiniones y apoyo significan mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.